Hola, esta es la parte 2 del tema Notas extrañas a la armonía. Si no han visto la primera parte, les recomiendo que vayan a este video para que puedan empezar desde el principio. En el video de hoy vamos a ver los 5 tipos de notas extrañas a la armonía que quedaban pendientes. Sin más, vamos directo al tema. En el primer video vimos notas que tenían una característica muy interesante y es que llegábamos y salíamos de estas notas extrañas a la armonía por grado conjunto. Pero en el video de hoy vamos a ver notas extrañas a la armonía a las que podemos llegar y salir también por un salto. Esto no es el caso en todas las notas que vamos a ver hoy, pero en la que vamos a empezar sí ocurre esto. La primera nota que vamos a ver hoy se llama nota apoyada o apoyatura. Para explicar las apoyaturas vamos a trabajar con un intercambio de dos acordes, Do mayor y Sol mayor, o sea, tónica y dominante. En este caso, en el primer compás tenemos todas notas del acorde Do mayor, Do, Mi, Sol. Y luego cuando cambiamos al acorde de Sol mayor, que es Sol, Si, Re, notamos que aquí hay un La. Esta nota no es parte del acorde y es la apoyatura. La definición de apoyatura es una nota extraña a la armonía a la que llegamos por un salto, en este caso un salto ascendente, y de la que salimos por un grado conjunto en la dirección contraria, en este caso descendente. Yo me atrevería a decir que la apoyatura más común es cuando tenemos este tipo de contornos, salto ascendente y resolución descendente. Pero podría darse también en la dirección contraria. Desde el punto de vista de la interpretación, es muy importante entender que la apoyatura normalmente tiene este gesto de disminuir el volumen. Vamos a ver un ejemplo de apoyatura en el estudio número 1 de Giulio Regondi. Este es el estudio 1 de Regondi que está en Do mayor. Vamos a concentrarnos en el compás número 3. Aquí tenemos una secuencia de acordes bastante común, con primer grado, quinto del sexto, sexto, segundo en primera inversión y un 1, 6, 4. Que en términos de acordes sería Do mayor, Mi 7, La menor, Re menor con bajo en Fa y Do mayor con bajo en Sol. En este caso la apoyatura la encontramos aquí. Todos estos arpegios están formados íntegramente con notas que pertenecen al acorde. Aquí tenemos un Do mayor, Do, Mi, Sol, Do, Mi 7, Mi, Sol, Si, Re, La menor, La, Do, Mi. Y aquí tenemos el Re menor. Y en este caso vemos que tenemos el Re, Fa, La, el bajo en Fa, pero tenemos este Sol que es una nota no armónica. Aquí podemos ver el salto ascendente a la nota no armónica y luego la resolución descendente. Esto es un ejemplo típico de apoyatura. Escuchemos el valor expresivo de esta nota. Recuerden el gesto del diminuendo en la apoyatura. El segundo tipo de nota extraña a la armonía que vamos a ver hoy se llama nota escapada. La nota escapada tiene un funcionamiento muy similar al de la apoyatura. Lo que sucede es que ahora a esta nota llegamos por grado conjunto y salimos por un salto. Aquí tenemos una secuencia básica Do mayor, Sol y Do. Si ustedes ven, primer acorde es Do mayor, en el segundo acorde de Sol es donde tenemos este Mi que no pertenece al acorde. A ese Mi llegamos por un grado conjunto y luego por un salto descendente en la dirección contraria. Y esto es lo que se conoce como una nota escapada. Vamos a ver cómo Haydn utiliza una nota escapada en un breve fragmento de una de sus sonatas para piano. Y ustedes se preguntarán por qué una sonata de piano de Haydn. Y es que sinceramente ya me estaba volviendo loco y no encontraba un ejemplo de nota escapada. Estoy seguro que existirán muchos en el repertorio de la guitarra, pero simplemente no estaba encontrando uno para este ejemplo, así que decidí usar este de Haydn que tenía a la mano. Al fin de cuentas funcionan exactamente igual. Aquí estamos en Do mayor y en este caso los acordes son Do mayor, Sol y Do.
Pues este mi no pertenece al acorde de sol y es esta nota escapada a la que llegamos por un grado conjunto ascendente y de la que salimos por un salto en la dirección contraria. El tercer tipo de nota extraña que vamos a ver se llama grupo vecino. Técnicamente, el grupo vecino no se refiere únicamente a una nota extraña a la armonía, sino que se refiere a dos. En este caso, estamos en un acorde de do mayor y aquí encontramos un re y un si. Pues estas notas son notas vecinas, tanto ascendentes como descendentes de la nota principal del acorde, que es el do. Y esto es lo que se conoce como un grupo vecino. Aquí tenemos primero la nota vecina ascendente y luego la descendente, pero podría ser al revés, podría tener primero el si y luego el re. Veamos un ejemplo de grupo vecino en el estudio 5 de Regondi. Este estudio está en la mayor y para entrar en el contexto de la pieza, aquí tenemos un final de frase que termina en tónica. Después de eso tenemos un intercambio de dominante y tónica. Aquí podemos ver en este primer pulso cómo Regondi utiliza un grupo vecino. Encontramos la nota si, que es parte del acorde de mi mayor, pero también podemos ver cómo Regondi utiliza un la sostenido, que es la nota vecina inferior. De hecho, es una nota vecina cromática porque tiene el la sostenido. Y también utiliza el do sostenido, que es la nota vecina superior. Lentamente. Si avanzamos al siguiente compás, estamos en un acorde de si menor y aquí también podemos ver el uso del grupo vecino. El re es la nota del acorde de si menor y está acompañada de las dos notas vecinas, la nota vecina descendente, que es un do, y la nota vecina ascendente, que es un mi. Hasta aquí hemos hablado de la nota apoyada o apoyatura, la nota escapada y el grupo vecino. Vamos a pasar al tipo de nota extraña número 4, que es la anticipación. Esta es una nota que se entiende de una manera muy sencilla. Aquí tenemos acorde de sol mayor y acorde de do. En este caso encontramos este do que no pertenece al acorde de sol, pero que sí pertenece al acorde de do mayor. Y es que realmente lo que está haciendo este do es que anticipa el acorde que sigue. Este es un gesto melódico muy típico de las cadencias. Veamos cómo Bach lo utiliza en la alemanda de la suite BWV 995. Estamos en tonalidad de la menor y aquí tenemos la típica cadencia final 5-1. Aquí tenemos el la, que es la anticipación del acorde de tónica. El último tipo de nota extraña que vamos a ver es el punto de pedal. Recientemente hice un video sobre el Preludio 999 de Bach donde explicaba en detalle este recurso de composición. Sin embargo, voy a agregar también aquí una breve explicación con un ejemplo diferente para que quede todo contenido en este video. El punto de pedal es un recurso de composición donde encontramos una nota que se mantiene como un pedal que normalmente es en el bajo. También puede pasar en notas superiores, pero lo más común es que sea en el bajo. En este caso, si estamos en do mayor, aquí tenemos los acordes de tónica, do mayor, y en medio tenemos un acorde de dominante de sol. Pero si ustedes ven, el do se mantiene. Esto es lo que se conocería como el punto de pedal. Generalmente esta nota pedal forma parte del acorde en el inicio y en el final de la progresión,
pero en los acordes que están en el medio no precisamente tiene que pertenecer a los acordes. Por ejemplo, aquí este do no pertenece al acorde de sol mayor. Aquí podríamos tener otros acordes, muchísimos acordes que formen otras armonías en las que el do no encaja, pero sí tenemos el do al inicio y al final de la progresión. Escuchen la tensión que genera este acorde. Es el acorde de dominante, pero tiene la raíz de la tónica en el bajo. Y justamente este intercambio de tónica dominante con un pedal en la tónica es lo que encontramos en el estudio 2 de Carcassi. La tonalidad es la menor. Noten este bajo en la que se mantiene a lo largo de esta progresión. Los acordes son tónica, dominante y tónica. Pero el bajo nunca cambia. De nuevo, si quieren una explicación más detallada del punto de pedal, pueden visitar este video. Ahí tenemos los 9 tipos de notas extrañas a la armonía. Notas de paso, notas vecinas, suspensión, retardo, nota apoyada o apoyatura, nota escapada, grupo vecino, anticipación y punto de pedal. Además de la definición teórica, creo que es muy importante entender el valor expresivo de estas notas que no pertenecen a los acordes. Generan tensión y generan mucho movimiento. Y desde el punto de vista estructural, algunas de estas notas son muy importantes. Por ejemplo, el punto de pedal es algo que encontramos constantemente en la música y que tiene un alcance un poco más largo. Normalmente se mantiene a través de varios compases y esto genera una tensión estructural mayor que lo que generaría, por ejemplo, una nota de paso. También tenemos notas como las suspensiones, los retardos o las apoyaturas, que desde el punto de vista melódico son muy utilizadas, las vamos a encontrar constantemente y tienen este gesto de resolución con un diminuendo. Esto es algo muy importante desde el punto de vista de la interpretación. Por supuesto que no se puede generalizar. Cada nota extraña a la armonía debe ser comprendida dentro del contexto en que se está utilizando. Espero que estas 2 clases hayan sido útiles. Les deseo una buena semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.